No pueden quedarse aquí solas, gritó el guardia de seguridad del aeropuerto, moviendo las manos nerviosamente. ¿Dónde están sus padres? Las dos niñas idénticas se abrazaron más fuerte, sin responder. Sus ojos grandes y asustados miraban al hombre uniformado como si fuera un monstruo. Señor, por favor, baje la voz, intervino Alejandro Rivas, dejando su maletín ejecutivo en el suelo. Las está asustando más. ¿Y usted quién es?, preguntó el guardia girándose hacia el hombre de traje elegante. ¿Las conoce? No, pero tampoco las voy a ignorar, respondió Alejandro, acercándose lentamente a las pequeñas. Hola, ¿cómo se llaman? La niña de la izquierda levantó la barbilla con valentía. Yo soy Mariana y ella es Lucía. No tenemos que decirle nada a nadie. Tienes razón, asintió Alejandro poniéndose en cuclillas para quedar a su altura. Pero estoy preocupado. Saben que están en un aeropuerto muy grande. Sus papás saben dónde están. Lucía, la más tímida, susurró algo al oído de su hermana. Mariana apretó los labios y sacudió la cabeza. Nuestro papá se fue. Dijo que volvería, pero ya pasaron muchas horas. El guardia cruzó los brazos impaciente. Esto es un problema de servicios sociales, no mío. Voy a llamar a las autoridades. Espere. Alejandro se puso de pie rápidamente. Deme unos minutos, solo quiero entender qué pasó. ¿Por qué? ¿Qué le importa?, preguntó el guardia sospechoso. Alejandro se quedó callado por un momento. Era una buena pregunta. Tenía una junta importante en 2 horas, un contrato millonario esperando su firma y toda su vida perfectamente organizada, pero algo en esos ojos asustados lo había detenido en seco. No lo sé, admitió finalmente, pero no me puedo ir así nada más. Mariana tiró de la manga de Alejandro. ¿Usted también se va a ir? La pregunta le pegó como un puñetazo en el estómago. Alejandro miró a las dos niñas, sus ropitas arrugadas, sus caritas sucias, la maleta desgastada que parecía contener todo lo que tenían en el mundo. No dijo sin pensarlo. No me voy a ir. El guardia suspiró y habló por su radio. Código 7 en la puerta 12, menores sin acompañante. Solicito asistencia social. ¿Qué es código 7? Preguntó Lucía con voz temblorosa. Significa que van a venir personas para ayudarlas, explicó Alejandro sentándose en el suelo junto a ellas. No tengan miedo. ¿Usted se va a quedar hasta que lleguen?, preguntó Mariana. Sí, lo promete. Alejandro Rivas nunca hacía promesas que no pudiera cumplir. Era su regla de oro en los negocios y en la vida. Pero mirando esos ojos llenos de esperanza y miedo, las palabras salieron solas. Lo prometo. Las niñas se relajaron un poco. Mariana abrió la maleta y sacó un muñeco de peluche desgastado. Este es Osito. Mamá nos lo regaló antes de irse al cielo. ¿Su mamá murió?, preguntó Alejandro suavemente. Sí. Y papá lloró mucho. Después nos trajo aquí y dijo que tenía que arreglar unos papeles, pero que volvería pronto, explicó Mariana. Pero ya es de noche y no vuelve. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Conocía esa historia, la había vivido. ¿Tienen hambre? Las dos niñas asintieron tímidamente. Alejandro caminó hasta la tienda más cercana y compró sándwiches, jugo y unas galletas. Cuando regresó, las encontró exactamente como las había dejado, abrazadas a su maleta. Aquí tienen, les ofreció la comida. Coman tranquilas. Mientras las niñas comían, Alejandro revisó su teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de su asistente, 6 mensajes urgentes sobre la junta y un correo de su socio preguntando dónde estaba. Apagó el teléfono. ¿Por qué nos está ayudando?, preguntó Lucía limpiándose las migas de la boca. Porque Alejandro buscó las palabras correctas. Porque todos necesitamos que alguien se quede con nosotros cuando tenemos miedo. Una mujer de mediana edad se acercó con una identificación colgando del cuello. Soy Diana Morales, trabajadora social. ¿Ustedes son las niñas que reportaron? Las pequeñas se escondieron detrás de Alejandro inmediatamente. Tranquilas, les dijo. Ella va a ayudarlas. ¿E usted quién es?, preguntó Diana mirando a Alejandro con curiosidad. Alejandro Rivas. Las encontré aquí y decidí quedarme hasta que llegara alguien. Diana asintió y se acercó a las niñas con una sonrisa cálida. Hola, pequeñas. Sé que están asustadas, pero vamos a encontrar un lugar seguro para ustedes. ¿Nos vamos a separar?, preguntó Mariana agarrando fuerte la mano de su hermana. No van a estar juntas siempre, aseguró Diana. ¿Están listas para venir conmigo? Las niñas miraron a Alejandro con pánico. Usted viene con nosotras, suplicó Lucía. Alejandro miró a Diana, que negó suavemente con la cabeza.
No puedo ir ahora, pero se acercó y se puso en cuclillas frente a ellas. ¿Recuerdan que les prometí que no me iba a ir? Sí. Pues no me voy a ir. Voy a buscarlas. Está bien. Mariana lo miró fijamente. Lo promete otra vez. Lo prometo otra vez. Las niñas se abrazaron a él por un momento largo. Después tomaron su maleta y siguieron a Diana hacia la salida. Alejandro se quedó parado en medio del aeropuerto viendo cómo se alejaban. Por primera vez en años no sabía qué hacer después. Alejandro llegó al albergue Casa Esperanza a las 8 de la mañana del día siguiente. Había pasado toda la noche despierto, dándole vueltas a la conversación con Diana Morales. Señor Rivas, no esperaba verlo tan pronto, dijo Diana sorprendida mientras abría la puerta de su oficina. Dije que iba a volver, respondió Alejandro ajustándose la corbata nerviosamente. ¿Cómo están las niñas? Mariana no durmió nada. Cada vez que alguien abría la puerta, preguntaba si era usted. Lucía lloró hasta que se quedó dormida abrazando ese oso de peluche. Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Puedo verlas? Diana lo estudió por un momento. Puedo preguntarle por qué hace esto. No es normal que un extraño se involucre así con niños abandonados. Porque conozco esa mirada, respondió Alejandro sin dudarlo. Yo tuve esa mirada cuando tenía su edad. Fue adoptado. No, nunca llegó nadie por mí. Diana asintió lentamente y lo condujo por un pasillo lleno de dibujos infantiles pegados en las paredes. Están en el patio trasero, pero antes de que las vea, necesito explicarle algunas cosas. Estas niñas sufrieron un trauma muy fuerte. Su madre murió de cáncer hace 3 meses y su padre, bueno, no pudo manejar la situación. Sabemos dónde está. Él desapareció completamente. No dejó ningún contacto, ninguna información. Legalmente abandonó a sus hijas. Llegaron a una puerta de cristal que daba al patio. Alejandro vio a las niñas sentadas en una banca, todavía abrazadas a su maleta, mientras otros niños jugaban alrededor. No se han separado de esa maleta ni un momento, explicó Diana. Contiene algunas fotos de su madre, esa ropa que traían puesta y el osito. Alejandro salió al patio. En cuanto Mariana lo vio, corrió hacia él. Vino. Le dije a Lucía que iba a venir. Lucía se acercó más despacio, pero cuando llegó junto a su hermana, tomó la mano de Alejandro sin decir nada. ¿Cómo? ¿Durmieron?, preguntó él sentándose en el suelo para estar a su altura. Mal, respondió Mariana, honestamente. Todo es muy ruidoso aquí y la comida no sabe como la que hacía mamá. ¿Nos va a llevar a su casa?, preguntó Lucía directamente. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Diana se acercó rápidamente. Niñas, el señor Alejandro vino a visitarlas, pero ustedes van a quedarse aquí mientras buscamos una familia que, ¿por qué no puede ser él nuestra familia?, interrumpió Mariana. Él no se fue como papá. Alejandro miró a Diana, que negó discretamente con la cabeza. Es más complicado que eso, pequeña, explicó Alejandro. Pero les voy a seguir visitando. ¿Está bien? ¿Todos los días?, preguntó Lucía esperanzada. Todos los días que pueda. Los siguientes días, Alejandro canceló juntas, pospuso viajes de negocios y reorganizó toda su agenda alrededor de las visitas al albergue. Llegaba después del trabajo, a veces con juguetes, a veces solo con tiempo para escucharlas. Señor Rivas, le dijo Diana una tarde. Necesitamos hablar. Se sentaron en la oficina mientras las niñas jugaban afuera. Las niñas se están encariñando demasiado con usted. Esto puede ser contraproducente para su proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que si sigue viniendo así cuando tengamos una familia interesada en adoptarlas, va a ser muy difícil para ellas aceptar a otras personas. Alejandro se quedó callado procesando las palabras. ¿Ha pensado en la posibilidad de considerarlo usted mismo?, preguntó Diana cuidadosamente. Adoptar es solo una pregunta. Veo cómo lo miran, cómo usted las mira. Y ellas ya lo ven como una figura paterna. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Diana, yo no sé nada de ser padre. Trabajo 12 horas al día, viajo constantemente. Mi vida es su vida, es exactamente como usted la diseñó. Lo interrumpió Diana. La pregunta es, ¿está dispuesto a rediseñarla? Esa noche, Alejandro se quedó despierto otra vez, pero esta vez por una razón diferente. Caminó por su departamento vacío, ordenado, silencioso, todo en su lugar, todo bajo control, todo solitario. Al día siguiente llegó al albergue más temprano que nunca. ¿Puedo llevarlas al parque?, preguntó Diana. Claro, pero tienen que estar de vuelta antes de la cena. En el parque, las niñas corrieron hacia los columpios. Alejandro las empujó suavemente mientras Mariana reía y Lucía pedía que la empujara más alto.
Alejandro, dijo Mariana de repente. ¿Usted tiene niños? ¿No quiere tener niños? Alejandro detuvo el columpio y miró a las dos caras expectantes. Sí, respondió sorprendiéndose a sí mismo. Creo que sí quiero. Mariana y Lucía se miraron y sonrieron. ¿Podemos ser nosotras sus niñas? Preguntó Lucía tímidamente. Alejandro las abrazó a las dos y por primera vez en su vida adulta lloró frente a alguien más. Sí, susurró. Quiero que sean mis niñas. Alejandro manejó de regreso a su departamento con las manos temblando en el volante. Las palabras que había dicho en el parque seguían resonando en su cabeza. Quiero que sean mis niñas. ¿En qué estaba pensando? Él no sabía nada sobre ser padre. Peor aún, conocía muy bien lo que era tener un padre que no servía para nada. Entró a su departamento y se sirvió un whisky. Luego otro. El alcohol no calmó los nervios que tenía revueltos en el estómago. Su teléfono sonó. Era su asistente. Señor Rivas, el señor Mendoza ha llamado 3 veces. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre el contrato de Guadalajara. Dile que lo llamo mañana, respondió Alejandro colgando inmediatamente. Se sentó en su sillón de cuero, mirando las paredes vacías de su sala. Todo estaba perfecto, limpio, ordenado, como había sido siempre su vida, sin complicaciones, sin emociones fuertes, sin niños llorando la madrugada. Pero entonces recordó los ojos de Lucía cuando le preguntó si podían ser sus niñas. Esa esperanza pura, sin condiciones, igual que yo miraba a los visitantes del orfanato, pensó. Los recuerdos que había enterrado durante años comenzaron a subir como agua sucia. Tenía 8 años cuando su madre murió. Su padre, un hombre borracho y violento, lo llevó al orfanato San José una noche de diciembre. Es temporal, le había dicho. Vuelvo por ti en unos meses cuando arregle las cosas. Alejandro se quedó parado a la puerta con una bolsa de plástico que contenía 2 mudas de ropa y una foto de su madre, igual que Mariana y Lucía con su maleta. Su padre nunca volvió. Alejandro se levantó bruscamente del sillón y caminó hacia su estudio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una caja metálica que no había tocado en años. Dentro estaba la misma foto arrugada de su madre, algunas cartas del orfanato y un papel amarillento. Era una carta que había escrito cuando tenía 12 años dirigida a mi futuro yo. Hola, soy Alejandro. Tengo 12 años y estoy en el orfanato San José. Escribo esto porque la hermana Carmen dice que algún día voy a ser grande y voy a poder ayudar a otros niños como yo. Espero que cuando leas esto no te hayas olvidado de cómo se siente que tu papá no vuelva nunca. Espero que no seas como él. Alejandro leyó la carta 3 veces. La letra infantil, los errores de ortografía, la esperanza ingenua de un niño que creía que el futuro sería mejor. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Bueno, señor Rivas, soy Diana. Disculpe que lo llame tan tarde, pero está bien. Las niñas me preguntaron si usted estaba enojado porque se fue muy callado del parque. Alejandro cerró los ojos. No estoy enojado con ellas, estoy procesando cosas. ¿Quiere hablar de eso? No, por teléfono. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Qué le pasó a usted cuando era niño? La pregunta directa lo tomó desprevenido. Diana era más perceptiva de lo que había pensado. Mi padre me abandonó en un orfanato cuando tenía 8 años. Nunca volvió por mí. ¿Y tiene miedo de hacer lo mismo? Tengo miedo de no saber cómo ser diferente, admitió Alejandro. Mi padre era alcohólico, violento, irresponsable. Yo juré que nunca sería como él, pero ¿y si está en mi sangre? Señor Rivas, el hecho de que se preocupe por eso ya lo hace diferente a él. ¿Cómo puede estar segura? Porque usted volvió al aeropuerto, al albergue, al parque. Cada vez que dice que va a volver, vuelve. Su padre no hacía eso, ¿verdad? Alejandro se quedó callado digiriendo las palabras. Las niñas lo están esperando mañana, continuó Diana. Mariana ya eligió el cuento que quiere que le lea y Lucía dibujó algo para usted. ¿Qué dibujó? Una casa con 3 personas tomadas de la mano. Dice que son ustedes 3. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Diana, si yo quisiera realmente considerarlo, ¿qué tendría que hacer? Primero, estar seguro. Esto no es un capricho o una buena acción. Es cambiar su vida completamente para siempre. Lo sé. Segundo, tendría que pasar por un proceso de evaluación, entrevistas psicológicas, estudios socioeconómicos, capacitación, visitas domiciliarias. ¿Cuánto tiempo toma? Varios meses. Y no hay garantía de que sea aprobado. ¿Por qué N? ¿O sería aprobado? Es soltero, trabaja muchas horas, no tiene experiencia con niños,
pero también es estable económicamente. Las niñas ya lo conocen y confían en usted y ¿qué? Y se nota que las ama. Eso cuenta mucho. Alejandro colgó el teléfono y volvió a leer la carta de su niño de 12 años. Esta vez le respondió en voz alta: no me olvidé, pequeño, y no voy a ser como él. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una lista de todo lo que tendría que cambiar en su vida. Era una lista larga, pero por primera vez en años tenía una razón para cambiar. Al día siguiente llegó al albergue con una decisión clara. Diana, quiero adoptar a Mariana y Lucía. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Alejandro, gritó Mariana corriendo por el patio del albergue. Lucía ya llegó. Lucía levantó la vista del dibujo que estaba haciendo en el suelo y sonrió tímidamente. Se acercó despacio, cargando el papel en sus manos. Hice esto para usted, dijo extendiéndole el dibujo. Era una casa amarilla con 3 figuras tomadas de la mano frente a la puerta, una grande en el medio y 2 pequeñas a los lados. Arriba había escrito con letras torcidas: mi familia. Es hermoso, Lucía, dijo Alejandro agachándose para quedar a su altura. ¿Puedo quedármelo? Sí, pero tiene que ponerlo en su refrigerador. Diana dice que ahí es donde van los dibujos importantes. Lo voy a poner ahí apenas llegue a casa. Mariana se colgó de su brazo. Vamos a jugar fútbol otra vez. Ayer practiqué y ya pateo más fuerte. Claro que sí, pero primero quiero hablar con ustedes de algo importante. Las 2 niñas se pusieron serias inmediatamente. En sus pocas semanas de vida habían aprendido que las conversaciones importantes nunca traían buenas noticias. ¿Se va a ir?, preguntó Lucía directamente, abrazando su osito contra el pecho. No, pequeña, al contrario, Alejandro la sentó en la banca del patio. Hablé con Diana sobre la posibilidad de que vengan a vivir conmigo. Mariana abrió los ojos enormes. Para siempre. Para siempre. ¿Como una familia de verdad?, preguntó Lucía. Como una familia de verdad. Las 2 niñas se miraron. Luego miraron a Alejandro. Y después se lanzaron a abrazarlo tan fuerte que casi lo tiraron de la banca. Sí, 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 gritaba Mariana. Quiero vivir con usted. Lucía no dijo nada, pero su abrazo se hizo más fuerte. Alejandro sintió algo húmedo en su camisa y se dio cuenta de que la niña estaba llorando. ¿Qué pasa, Lucía? ¿No quieres vivir conmigo? Sí, quiero, susurró contra su pecho. Pero tengo miedo de que cambie de opinión. ¿Por qué cambiaría de opinión? Porque papá también dijo que volvía y no volvió, y mamá dijo que no se iba a morir y se murió. Alejandro sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. La sabiduría dolorosa de una niña de 7 años que ya había perdido demasiado. Lucía, mírame, le dijo suavemente, tomando su carita entre sus manos. Yo no soy como su papá. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Y lo que les estoy diciendo es que quiero ser su papá para siempre. Aunque nos portemos mal, preguntó Mariana, aunque se porten mal, aunque nos enfermemos. Aunque se enfermen, aunque seamos mucho trabajo, preguntó Lucía, aunque sean mucho trabajo, aunque lloren las noches porque extraño a mamá. Alejandro abrazó a Lucía más fuerte, especialmente cuando llores porque extrañas a mamá. En esos momentos es cuando más vas a necesitar que esté contigo. Diana se acercó al grupo con una sonrisa. Veo que ya les dijiste. Diana, ¿es cierto?, preguntó Mariana. Alejandro puede ser nuestro papá. Bueno, es un proceso largo. Van a tener que hacer muchos papeles, entrevistas. ¿Y cuánto tiempo?, interrumpió Lucía preocupada. Varios meses, pequeña, pero mientras tanto, Alejandro puede seguir visitándolas y ustedes pueden ir a conocer su casa los fines de semana. ¿Podemos ir este fin de semana?, preguntó Mariana emocionada. Alejandro miró a Diana que asintió. Si él quiere, sí pueden ir. Por supuesto que quiero, pero antes tengo que preparar algunas cosas. Mi casa no está lista para niñas. ¿No tiene juguetes?, preguntó Lucía. No tengo juguetes, no tengo camas para ustedes, no tengo comida que les guste, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Podemos ayudarle?, ofreció Mariana. Nosotras sabemos qué cosas necesitan las niñas. Alejandro se rió. Creo que van a ser las mejores consejeras. Los siguientes días, Alejandro se convirtió en un hombre diferente. Salía temprano del trabajo para ir a tiendas de muebles infantiles. Investigó en internet qué comían los niños de 7 años. Llamó a una empresa de limpieza para que prepararan el cuarto que sería de las niñas. Señor Rivas, le dijo su asistente. El señor Mendoza dice que si no atiende sus llamadas, va a buscar otro socio para el proyecto de Guadalajara.
Dile que busque otro socio, respondió Alejandro sin levantar la vista de los catálogos de camas infantiles que tenía en su escritorio. Señor, lo que oíste, Patricia, hay cosas más importantes que los negocios. Patricia se quedó boquiabierta. En 5 años trabajando para él, nunca había escuchado a Alejandro Rivas decir algo así. El viernes por la tarde, Alejandro llegó al albergue nervioso como un adolescente en su primera cita. ¿Están listas para conocer su nueva casa? Mariana y Lucía corrieron hacia él con una mochila pequeña cada una. ¿Trajeron el osito?, preguntó a Lucía. Sí, y también la foto de mamá, respondió mostrándole un marco pequeño. Perfecto. Su mamá también es bienvenida en mi casa. En el auto, las niñas iban calladas mirando por la ventana a los edificios de la ciudad. ¿Su casa es muy grande?, preguntó Mariana. No muy grande, pero tiene espacio suficiente para nosotros 3. ¿Y si no nos gusta?, preguntó Lucía preocupada. Entonces la vamos a cambiar hasta que les guste. Cuando llegaron al edificio, Lucía tomó la mano de Alejandro en el elevador. Nervioso, le preguntó él. Un poquito. Yo también. Alejandro abrió la puerta de su departamento y las niñas entraron despacio mirando todo con ojos grandes. ¡Guau!, exclamó Mariana. Es muy bonita. Lucía se acercó al refrigerador y sonrió. Ahí estaba su dibujo pegado con un imán en forma de estrella. Sí, cumplió su promesa, susurró. Siempre cumplo mis promesas, respondió Alejandro. ¿Quieren ver su cuarto? Las llevó por el pasillo hacia la habitación que había preparado. Cuando abrió la puerta, las niñas se quedaron sin palabras. Había 2 camas con colchas rosadas. Una mesita con lámpara, juguetes nuevos, libros de cuentos y en la pared un letrero que decía el cuarto de Mariana y Lucía. ¿Todo esto es nuestro?, preguntó Lucía asombrada. Todo. Mariana corrió y se aventó en una de las camas. Es la cama más suave del mundo. Lucía se acercó tímidamente a la mesita y puso la foto de su mamá junto a la lámpara. Ahora mamá puede cuidarnos mientras dormimos, dijo. Alejandro se tuvo que salir del cuarto porque los ojos se le llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida, su casa se sentía como un hogar. El lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina de Diana con una carpeta llena de documentos. Aquí están todos los papeles que me pidió, dijo poniendo la carpeta sobre el escritorio. Constancia de ingresos, certificado médico, referencias laborales, antecedentes penales. Diana revisó los documentos uno por uno. Todo está en orden. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cuál? Las entrevistas psicológicas. Van a querer saber todo sobre usted. Su infancia, sus relaciones, sus miedos, sus motivaciones. No es fácil. Alejandro se acomodó en la silla. Diana, hay algo que necesito contarle antes de que empecemos este proceso. ¿De qué se trata? ¿De por qué realmente quiero hacer esto? Alejandro respiró profundo. Yo crecí en el orfanato San José. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 años. Después de que murió mi madre, Diana dejó los papeles y lo miró con atención. Continúe. Pasé 10 años ahí. 10 años viendo cómo otros niños eran adoptados mientras yo me quedaba. 10 años prometiéndome que cuando fuera grande nunca dejaría que otro niño se sintiera como yo me sentí. ¿Y qué sintió? Invisible, como si no fuera suficiente para que nadie me quisiera. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Cuando vi a Mariana y Lucía en el aeropuerto, vi mi propia historia, pero esta vez podía hacer algo diferente. ¿No le preocupa que sus motivaciones vengan del dolor? Al contrario, creo que el dolor me ayuda a entender lo que ellas necesitan. Diana escribió algunas notas en su libreta. Alejandro, voy a ser honesta con usted. Su caso no va a ser fácil de aprobar. ¿Por qué? Es hombre soltero, sin experiencia previa con niños, con un trabajo muy demandante. Algunos jueces son conservadores y prefieren familias tradicionales. ¿Qué necesito hacer para mejorar mis posibilidades? Demostrar que puede ser un padre estable y presente. Eso significa cambios reales en su estilo de vida. Ya comencé. Rechacé el contrato más grande de mi carrera la semana pasada. Diana levantó las cejas. En serio, era un proyecto en Dubái que me iba a tener viajando 6 meses. No puedo estar 6 meses lejos de las niñas. Eso es un buen comienzo, pero van a necesitar ver más cambios. ¿Ha pensado en contratar ayuda doméstica, una niñera? He pensado en todo, pero quiero ser yo quien las cuide. Al menos al principio. Ellas necesitan saber que no las voy a dejar con extraños. Diana asintió aprobadoramente. Esa es la mentalidad correcta. Ahora está preparado para que toda su vida sea investigada. Van a hablar con sus vecinos,
sus empleados, sus exparejas. No tengo exparejas relevantes y mis vecinos apenas me conocen porque nunca estoy en casa. ¿Por qué nunca ha tenido una relación seria? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque nunca confié en que alguien se fuera a quedar. Y ahora entiendo que el amor no es sobre que alguien se quede contigo. Es sobre que tú te quedes con alguien sin importar qué pase. Diana sonrió por primera vez en la conversación. Esa es una respuesta muy madura. ¿Cuándo empezamos? La primera entrevista es el miércoles, pero antes necesito preguntarle algo más personal. Adelante. ¿Ha considerado que las niñas pueden rechazarlo durante el proceso? A veces los niños se sienten confundidos o asustados cuando las cosas se vuelven reales. Sí, lo he pensado y si eso pasa, voy a respetar sus sentimientos, pero también voy a seguir luchando por ellas. ¿Qué tal si el juez dice que no? Entonces voy a apelar. Y si la apelación no funciona, voy a seguir visitándolas hasta que cumplan 18 años. Diana cerró la carpeta. Alejandro, hay algo que necesita saber. Hay una familia que ya expresó interés en adoptar a las niñas. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué son los Martínez? Una pareja joven. Ambos profesores, ya tienen un hijo de 10 años. Su perfil es muy atractivo para los jueces. ¿Las niñas los conocen? No todavía, pero van a tener que conocerlos como parte del proceso y si ellas los prefieren, entonces tendré que respetar su decisión. Alejandro se quedó callado procesando la información. ¿Cuándo van a conocerlos? El próximo viernes. ¿Puedo estar presente? No, Alejandro, tiene que ser un encuentro neutral. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Por primera vez desde que había tomado la decisión de adoptar, se enfrentaba a la posibilidad real. Al día siguiente llegó al albergue más temprano que nunca. ¿Por qué llegó tan temprano? Preguntó Mariana. Todavía no terminamos el desayuno, porque quería pasar más tiempo con ustedes, respondió sentándose a la mesa donde estaban comiendo. ¿Está triste? Preguntó Lucía estudiando su cara. Un poquito. ¿Por qué? Alejandro las miró a los ojos. Podía mentirles, protegerlas de la verdad, pero había decidido que siempre iba a ser honesto con ellas. Porque hay otra familia que quiere adoptarlas también. Mariana dejó de masticar. Nosotras tenemos que elegir, no exactamente, pero si van a conocer a esas personas y después un juez va a decidir qué es lo mejor para ustedes. ¿Y si el juez se equivoca? Preguntó Lucía, ¿qué quieres decir? ¿Y si el juez no sabe que nosotras ya lo elegimos a usted? Alejandro sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿De verdad me eligieron? Sí, respondieron las dos al mismo tiempo. Pero igual tengo que conocer a esa otra familia, añadió Mariana. Es parte de las reglas, ¿verdad? Sí, es parte de las reglas. Está bien, dijo Lucía, pero después de conocerlos podemos decirle al juez que queremos quedarnos con usted. Sí, pueden decirle eso. Entonces, no se preocupe, concluyó Mariana. Nosotras sabemos con quién queremos estar. Por primera vez en días, Alejandro sonrió de verdad. Señor Rivas, soy la doctora Hernández, psicóloga del Tribunal de Menores, dijo la mujer de mediana edad ajustándose los lentes. Esta entrevista es parte del proceso de evaluación para la adopción. Alejandro se sentó en la silla frente al escritorio tratando de parecer relajado, aunque tenía las palmas sudorosas. Entiendo. Estoy listo. Hábleme sobre su infancia. Durante la siguiente hora, Alejandro contó su historia. La muerte de su madre, el abandono de su padre, los años en el orfanato, la sensación constante de no ser suficiente para nadie. ¿Cómo sé que usted no va a repetir el patrón de su padre?, preguntó la doctora directamente. Porque yo elegí a estas niñas. Mi padre no me eligió a mí. ¿Qué pasa si las niñas se enferman, si tienen problemas en la escuela, si se portan mal? Entonces vamos a enfrentar esos problemas juntos. Para eso existen los padres. La doctora escribió varias notas. Ha considerado que criar niñas que ya sufrieron traumas es muy diferente a criar niños desde bebés. Sí, lo he considerado. Por eso ya contraté a una terapeuta infantil especializada en trauma y yo también voy a ir a terapia. ¿Usted va a terapia? Empecé la semana pasada. Si quiero ser un buen padre, necesito sanar mis propias heridas primero. La doctora sonrió levemente. Esa es una respuesta muy madura. La entrevista duró 3 horas. Al salir, Alejandro se sentía drenado emocionalmente, pero esperanzado. Al día siguiente llegó un equipo de trabajadores sociales a inspeccionar su departamento. ¿Este cuarto es solo para las niñas?, preguntó una de las trabajadoras revisando la habitación que había preparado. Sí, cada una tiene su propia cama, su propio closet, su propio espacio.
Y si necesitan privacidad entre ellas, puedo poner una división o buscar un departamento más grande, lo que ellas necesiten. Revisaron la cocina, los baños, la sala, incluso el balcón. Tomaron fotos de todo y hicieron muchas preguntas sobre la seguridad del edificio. Una última pregunta, señor Rivas, dijo la trabajadora principal. ¿Qué va a hacer si las niñas extrañan a su familia biológica y se ponen difíciles? Las voy a abrazar y les voy a decir que está bien extrañar a las personas que amamos y después vamos a hacer algo especial para recordar a su mamá. Esa tarde Alejandro llegó al albergue y encontró a las niñas más calladas que de costumbre. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose junto a ellas. Conocimos a la otra familia, dijo Mariana sin mirarlo a los ojos. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Y cómo estuvo? Son muy amables, respondió Lucía. Tienen un niño que se llama Diego y sabe jugar fútbol muy bien. ¿Les gustaron? Las niñas se miraron entre ellas antes de responder. Sí, admitió Mariana. ¿Pero qué? Pero no son usted, terminó Lucía. ¿Qué quieren decir? La señora Martínez hace galletas muy ricas y el señor Martínez cuenta chistes divertidos. Su casa es grande y tiene un jardín, explicó Mariana. Pero cuando nos preguntaron qué queríamos para el desayuno, ¿no sabían que a mí me gusta el jugo de naranja y a Lucía no? ¿Y eso es importante? Para nosotras sí, dijo Lucía. Usted sabe que Mariana le tiene miedo a los truenos y que yo no puedo dormir sin mi osito. Usted sabe que nos gusta que nos lean cuentos antes de dormir y que a las 2 nos da hipo cuando tomamos refrescos muy rápido. Los Martínez pueden aprender esas cosas, dijo Alejandro honestamente. Sí, pero usted ya la sabe, respondió Mariana. Eso significa que nos ha estado poniendo atención de verdad. Alejandro las abrazó fuertemente. Siempre las voy a poner atención. Diana dice que el juez va a decidir la próxima semana, dijo Lucía preocupada. ¿Tienen miedo? Un poco, y si el juez piensa que los Martínez son mejores padres que usted, entonces voy a respetar su decisión, pero también voy a pelear por ustedes en la Corte de Apelaciones. ¿Qué es eso? Es cuando le pides a otro juez que revise la decisión del primer juez. Y si ese juez también dice que no, entonces voy a seguir intentando hasta que encuentre la manera de estar con ustedes o hasta que ustedes me digan que ya no me quieren en sus vidas. Mariana se separó del abrazo y lo miró seriamente. Eso nunca va a pasar. Esa noche Alejandro recibió una llamada de Diana. Alejandro, necesito decirle algo sobre la familia Martínez. ¿Qué pasa? Hablé con las niñas después de la visita. Les pregunté qué pensaban de ellos. ¿Y qué dijeron? Que son una familia muy bonita, pero que usted es su papá. Alejandro cerró los ojos sintiendo alivio y terror al mismo tiempo. ¿Eso es bueno o malo para mi caso? Es complicado. Por un lado, muestra que las niñas tienen claro lo que quieren. Por otro lado, algunos jueces piensan que los niños no deben decidir algo tan importante. ¿Qué recomienda que haga? Que se prepare para la audiencia del viernes y Alejandro, sí, rece, va a necesitar toda la suerte del mundo. El viernes por la mañana, Alejandro se puso su mejor traje y llegó al tribunal 1 hora antes de la cita. En el pasillo se encontró con los Martínez, una pareja joven, bien vestida, que se veía exactamente como la familia perfecta que cualquier juez aprobaría. ¿Usted es Alejandro Rivas?, preguntó el señor Martínez. Sí, nosotros somos Carmen y Roberto Martínez. Queremos que sepa que no tenemos nada personal contra usted. Lo entiendo. Solo queremos lo mejor para las niñas. Exacto. Sonrió Carmen. Que gane el mejor. Alejandro estrechó sus manos, pero en su interior sabía que esta era la pelea más importante de su vida y estaba a punto de comenzar. El juez Ramírez, un hombre de 60 años con barba gris, revisó los expedientes en silencio mientras todos esperaban en la sala. Alejandro estaba sentado con su abogado a la izquierda, los Martínez con el suyo a la derecha. Diana se encontraba en la primera fila con las niñas. Buenos días, dijo finalmente el juez. Estamos aquí para decidir el futuro de Mariana y Lucía García Morales. Ambas familias han pasado por el proceso de evaluación. Comenzaremos con la familia Martínez. Carmen se puso de pie nerviosa. Su señoría, mi esposo y yo, llevamos 5 años casados. Tenemos un hijo de 10 años llamado Diego y estamos buscando darle hermanas. Ambos somos maestros. Tenemos horarios estables, una casa con jardín. ¿Por qué quieren adoptar específicamente a estas niñas?, interrumpió el juez. Porque creemos que podemos ofrecerles estabilidad y un ambiente familiar tradicional, respondió Roberto. Diego está emocionado por tener hermanas menores. ¿Han considerado los traumas que estas niñas han sufrido? Sí, su señoría.
Estamos preparados para ser pacientes y buscar ayuda profesional si es necesario. El juez hizo algunas anotaciones y se dirigió a Alejandro. Señor Rivas, es su turno. Alejandro se puso de pie, sintiendo que las piernas le temblaban. Su señoría, yo no puedo ofrecer una familia tradicional. No tengo esposa, no tengo otros hijos, no tengo experiencia previa siendo padre. Los Martínez se miraron con sorpresa. ¿Por qué empezaba admitiendo sus debilidades? Pero puedo ofrecer algo que sí tengo. Continuó Alejandro. Entiendo lo que estas niñas han vivido porque yo viví lo mismo. Sé lo que se siente ser abandonado. Sé lo que se siente esperar que alguien vuelva por ti y que nunca llegue. ¿Y eso lo califica para ser padre? Preguntó el juez. No, su señoría, lo que me califica es que cuando las vi solas en ese aeropuerto no pude irme y desde ese día he estado presente cada día de sus vidas. No porque sea mi obligación, sino porque las elegí. El juez revisó los papeles. Señor Rivas, veo que rechazó un contrato importante para estar disponible para las niñas. Sí, su señoría, ¿no le preocupa la estabilidad económica? Tengo suficientes ahorros para mantenerlas cómodamente y mi empresa puede funcionar sin que yo viaje constantemente. Las niñas son mi prioridad, señor Martínez. Se dirigió el juez a Roberto. ¿Qué opinión tienen sobre el vínculo que el señor Rivas ya estableció con las menores? Creemos que él ha hecho un buen trabajo cuidándolas temporalmente, pero las niñas necesitan una familia completa. ¿Considera que un hombre soltero no puede criar niñas adecuadamente? Roberto se removió incómodo en su silla. No es eso, su señoría, pero las niñas van a necesitar una figura materna. Señor Rivas, ¿cómo responde a esa preocupación? Su señoría, las niñas tuvieron una madre maravillosa que murió. Nadie va a reemplazarla, pero pueden tener muchas figuras niñas positivas en sus vidas. Maestras, tías, amigas, terapeutas. Lo importante es que tengan un padre que las ame incondicionalmente. El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. Me gustaría escuchar a las niñas. Diana se acercó con Mariana y Lucía. Las pequeñas se veían diminutas frente al escritorio del juez. Hola, niñas. Soy el juez Ramírez. ¿Saben por qué están aquí? Sí, respondió Mariana. Para decidir con quién nos vamos a quedar. Exacto. Han conocido a dos familias. ¿Pueden decirme qué piensan de cada una? Los señores Martínez son muy amables, dijo Lucía tímidamente. Su casa es bonita y Diego juega muy bien al fútbol. ¿Y el señor Rivas? Mariana miró directamente a Alejandro antes de responder. Él es nuestro papá. ¿Qué quieres decir con eso? Que cuando mamá se murió y papá se fue, pensamos que ya no íbamos a tener familia. Pero después llegó Alejandro y nos eligió. El juez se dirigió a Lucía. ¿Tú qué opinas, Lucía? Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo. Traje esto para usted. Era el dibujo que había hecho semanas atrás. La casa amarilla con 3 figuras tomadas de la mano. ¿Puedes explicarme tu dibujo? Esta es nuestra familia, dijo señalando las figuras. Alejandro está en el medio porque nos protege y Mariana y yo estamos a los lados porque él nos mantiene unidas. ¿Y dónde están tus papás biológicos en este dibujo? Mamá está en el cielo cuidándonos y papá se fue. ¿No extrañas a tu papá? Sí, pero Alejandro nunca se va. Siempre vuelve cuando dice que va a volver. El juez miró a ambas familias. ¿Alguna pregunta final? Carmen Martínez se puso de pie. Su señoría, ¿podríamos preguntarles a las niñas si estarían dispuestas a intentar vivir con nosotros? Mariana y Lucía se miraron, luego miraron a Alejandro, después a los Martínez y finalmente al juez. Ustedes son muy buenos, dijo Mariana diplomáticamente. Pero nosotras ya tenemos papá. ¿Y si el papá que eligieron no puede quedarse con ustedes? Preguntó el juez. Entonces vamos a esperar hasta que pueda, respondió Lucía con una determinación que sorprendió a todos los adultos presentes. El juez cerró los expedientes. Muy bien, he escuchado a todas las partes. Voy a tomar un receso de 30 minutos para deliberar. Cuando el juez salió de la sala, Alejandro se acercó a las niñas. ¿Están bien? ¿Cree que el juez nos va a dejar quedarnos con usted? Preguntó Mariana preocupada. No lo sé, pequeña, pero sin importar lo que pase, yo voy a seguir luchando por ustedes. ¿Promesa? Preguntó Lucía. Promesa. Los 30 minutos se sintieron como 30 horas. Cuando el juez regresó, toda la sala se puso de pie. He tomado mi decisión, anunció. En el caso de la adopción de Mariana y Lucía García Morales, el silencio en la sala era total. Alejandro sintió que el corazón se le iba a salir del pecho.
Otorgó la custodia legal y definitiva al señor Alejandro Rivas. Mariana gritó de alegría y Lucía empezó a llorar. Alejandro se quedó paralizado por un momento sin poder creer lo que había escuchado. El señor Rivas ha demostrado no solo estabilidad económica y emocional, sino un compromiso genuino con el bienestar de estas niñas. El vínculo que ya han establecido es evidente y fuerte. Los Martínez son una familia excelente, pero en este caso el interés superior de las menores es permanecer con la persona que ya consideran su padre. Alejandro se acercó corriendo a las niñas y las abrazó mientras lloraba. Son mías, oficialmente son mías. Y usted es nuestro, susurró Lucía contra su pecho. Diana se acercó con lágrimas en los ojos. Felicidades, papá. Por primera vez en su vida, alguien lo había llamado papá y se sentía perfecto. ¿Ya podemos decirle papá?, preguntó Mariana mientras salían del tribunal, todavía agarrada de la mano de Alejandro. Pueden decirme como quieran, respondió él limpiándose los ojos con la manga del saco. Papá, gritó Lucía probando la palabra. Papá, papá, papá. La gente en la calle los volteaba a ver, pero a Alejandro no le importó. Sus hijas podían gritar todo lo que quisieran. ¿Ahora nos vamos a su casa para siempre?, preguntó Mariana. A nuestra casa, la corrigió Alejandro. Y sí, para siempre. En el auto de regreso las niñas no pararon de hablar. Podemos cambiar los muebles si no nos gustan. Podemos poner fotos de mamá en la sala. Podemos invitar a Diana a cenar. ¿Podemos tener una mascota? Despacio. Se rió Alejandro. Una pregunta a la vez. Primero, pueden cambiar todo lo que quieran. Segundo, las fotos de su mamá van donde ustedes digan. Tercero, Diana viene a cenar cuando quiera. Y cuarto, vamos a hablar de la mascota. ¿Eso significa sí?, preguntó Lucía esperanzada. Significa que vamos a ir juntos a ver qué mascota nos gusta a los tres. Cuando llegaron al departamento, Alejandro abrió la puerta y las niñas entraron corriendo como si fuera la primera vez. Todo se ve diferente, exclamó Mariana. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que es nuestro de verdad. Lucía se acercó al refrigerador donde seguía pegado su dibujo. Papá, ¿puedo hacer un dibujo nuevo? Claro. ¿De qué? De nosotros saliendo del tribunal para que nunca se nos olvide este día. Alejandro la cargó y la besó en la frente. Nunca se me va a olvidar, mi amor. Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, las niñas se metieron cada una en su cama nueva, pero ninguna se pudo dormir. Papá, llamó Mariana desde su cuarto. ¿Puede venir? Alejandro entró y las encontró a las dos sentadas en sus camas muy despiertas. ¿Qué pasa? ¿No pueden dormir? Estamos muy emocionadas, admitió Lucía. ¿Puede quedarse aquí hasta que nos durmamos? Por supuesto. Alejandro se sentó en la silla entre las dos camas. ¿Quieren que les lea un cuento? ¿Puede contarnos una historia de cuando usted era niño? Pidió Mariana. ¿Están seguras? Algunas de mis historias son tristes. Queremos conocerlo más. Dijo Lucía. Usted sabe todo de nosotras, pero nosotras no sabemos mucho de usted. Alejandro pensó por un momento. Está bien. Cuando yo tenía 8 años como ustedes ahora, mi mamá murió y mi papá me llevó a un lugar donde vivían muchos niños sin papás. ¿Un orfanato? Sí. Y yo pasé muchos años esperando que alguien viniera por mí. ¿Y alguien vino? No. Pero, ¿saben qué aprendí? ¿Qué? Que no importa si nadie viene por ti, si tú puedes ir por alguien más. Mariana se quedó pensando. Por eso vino por nosotras. Exactamente. Porque quería hacer para ustedes lo que yo necesitaba cuando era niño. ¿Ya no está triste por su mamá y su papá?, preguntó Lucía. Todavía me pongo triste a veces, pero ahora también me pongo muy feliz porque las tengo a ustedes. Nosotras podemos estar tristes por nuestra mamá, aunque tengamos un papá nuevo. Por supuesto, su mamá siempre va a ser su mamá y está bien extrañarla. Cuando se sientan tristes por ella, me dicen y la recordamos juntos. Está bien. Las niñas asintieron bostezando. Papá, susurró Mariana. Promete que nunca se va a cansar de nosotras. Te prometo que nunca me voy a cansar de ustedes. Aunque se porten mal, aunque griten, aunque hagan berrinches, aunque erre. Rompamos algo, interrumpió Lucía. Aunque rompan algo. Aunque saquemos malas calificaciones. Aunque saquen malas calificaciones, aunque no comamos las verduras. Alejandro se rió. Aunque no coman las verduras, pero igual las voy a seguir poniendo en sus platos. Aunque Mariana, no hay ninguna aunque me haga dejar de amarlas. Soy su papá para siempre, sin importar qué pase. Las niñas se acurrucaron en sus camas, finalmente relajadas. Papá, dijo Lucía,
casi dormida, puede dejar la puerta abierta. ¿Para qué? Para saber que usted sigue ahí. Siempre voy a estar aquí. Alejandro les dio un beso a cada una y se dirigió hacia la puerta. Papá, lo llamó Mariana una última vez. Sí, mi amor. Gracias por no irse del aeropuerto. Gracias a ustedes por dejarme quedarme. Alejandro salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. Se quedó parado en el pasillo escuchando las respiraciones tranquilas de sus hijas. Por primera vez en 35 años se sintió completo. Caminó hacia su propio cuarto y se encontró con el espejo del pasillo. El hombre que lo miraba desde el reflejo era diferente al que había sido hace meses atrás. Sus ojos ya no se veían vacíos, su postura ya no era rígida, su expresión ya no era fría, se veía como lo que era. Un papá tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Diana. Llegamos bien a casa. Las niñas están felices. Yo también. Gracias por creer en nosotros. La respuesta llegó inmediatamente. No hay nada que agradecer. Solo fueron una familia esperando encontrarse. Alejandro apagó el teléfono y se dirigió a su cuarto. Mañana sería el primer día de su nueva vida. Una vida donde alguien lo necesitaba, donde alguien lo esperaba, donde alguien le decía a papá. Una vida donde él había elegido quedarse y donde dos niñas habían elegido quedárselo. Antes de dormir escuchó una vez más las respiraciones tranquilas desde el cuarto de al lado. Sus niñas estaban en casa y él también. 6 meses después. Papá, se me olvidó la tarea de matemáticas, gritó Mariana desde la cocina. Y yo no encuentro mi suéter azul, añadió Lucía desde su cuarto. Alejandro sonrió mientras se acomodaba la corbata frente al espejo del baño. 6 meses atrás, su casa estaba en silencio a las 7 de la mañana. Ahora era un caos hermoso de voces, risas y pequeñas emergencias diarias. La tarea está en tu mochila, le gritó a Mariana. Y tu suéter está en el closet de la lavandería, le respondió a Lucía. Salió del baño y se encontró con Lucía corriendo por el pasillo con un calcetín puesto y el otro en la mano. Buenos días, princesa. La saludó dándole un beso en la cabeza. Buenos días, papá. ¿Puedes ayudarme con este calcetín? Se me atora en el dedo gordo. Alejandro se agachó y le ayudó con el calcetín. Era increíble cómo estas pequeñas rutinas matutinas se habían vuelto la parte más importante de su día. ¿Ya desayunaron? Mariana, sí, pero yo no tengo hambre. ¿Por qué? Porque hoy es el festival de la escuela y me da nervios cantar frente a toda la gente. Alejandro la cargó y la llevó a la cocina. ¿Sabes qué? Yo también me pongo nervioso cuando tengo que hablar frente a muchas personas. En serio, pero usted es grande. Ser grande no significa que no te dé nervios. Pero, ¿quieres saber un secreto? ¿Cuál? Cuando me pongo nervioso, pienso en ustedes dos y se me quitan los nervios porque sé que sin importar cómo me vaya, al final del día voy a llegar a casa con mis niñas favoritas. Lucía sonrió y le dio un abrazo. Entonces voy a pensar en usted cuando esté cantando. Perfecto, pero igual tienes que desayunar algo. En la mesa, Mariana estaba terminando su cereal mientras revisaba su tarea de matemáticas. Papá, 8*7 es 56. Exacto. ¿Ya terminaste toda la tarea? Sí, pero no entiendo por qué tenemos que aprender las tablas de memoria si las calculadoras ya saben todos los números. Alejandro se rió. Porque tu cerebro también tiene que hacer ejercicio igual que tu cuerpo. Las matemáticas son ejercicio para el cerebro. Sí. Y los libros también. Y los juegos de lógica y aprender cosas nuevas. Como cuando usted aprendió a hacer trenzas para peinarnos. Exactamente como eso. Los primeros meses habían sido una curva de aprendizaje empinada. Alejandro había tenido que aprender todo desde cero. Cómo hacer trenzas, cómo quitar manchas de chocolate de la ropa, cómo explicar por qué el cielo es azul. Cómo consolar pesadillas, cómo negociar cuántos cuentos se leen antes de dormir. Pero también había aprendido cosas que no esperaba. Que el sonido de risas infantiles podía mejorar cualquier día malo, que un dibujo pegado en el refrigerador valía más que cualquier contrato millonario, que te amo, papá. Eran las 3 palabras más poderosas del mundo. ¿Están listas para irnos?, preguntó revisando su reloj. Sí, respondieron las dos. En el auto, las niñas platicaban sobre el festival mientras Alejandro manejaba hacia la escuela. Su nuevo horario le permitía llevarlas y recogerlas todos los días. Había contratado a un socio para manejar los viajes de negocios y su empresa funcionaba mejor que nunca porque él estaba más feliz. Papá, dijo Mariana de repente, ¿se acuerda de cuando nos conoció en el aeropuerto? Claro que me acuerdo. ¿Por qué? ¿Se imagina si ese día hubiera decidido no ayudarnos?
Alejandro sintió un escalofrío pensando en esa posibilidad. No me gusta pensar en eso, pero si hubiera pasado, insistió Lucía, usted seguiría viviendo solo y nosotras estaríamos no sé dónde, pero no pasó, respondió Alejandro firmemente. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque a veces cuando menos lo esperas, la vida te pone exactamente donde necesitas estar. Llegaron a la escuela y Alejandro las acompañó hasta la puerta del salón. ¿Vienes al festival en la tarde?, preguntó Lucía. No me lo perdería por nada del mundo, aunque tenga una junta importante. Lucía, no hay ninguna junta más importante que escucharte cantar. Las niñas le dieron un beso de despedida y entraron corriendo al salón. Alejandro se quedó un momento viendo cómo se mezclaban con sus compañeros, completamente adaptadas, completamente felices. Señor Rivas, lo llamó la maestra, ¿podemos hablar un momento? Por supuesto, señorita Ana. Solo quería decirle que Mariana y Lucía han tenido un progreso increíble este semestre. Al principio estaban muy calladas, muy desconfiadas, pero ahora, bueno, son niñas completamente diferentes. ¿En qué sentido? Participan en clase, juegan con otros niños, sonríen constantemente. Es obvio que se sienten seguras y amadas. Alejandro sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. Ellas me han cambiado más a mí de lo que yo las he cambiado a ellas. Se nota, se ve como un papá muy feliz. Alejandro manejó hacia su oficina con una sonrisa que no se le quitaba de la cara. En su escritorio lo esperaba un contrato de Singapur, una oportunidad de expansión internacional que hacía un año habría sido lo más importante de su vida. Ahora lo leyó rápidamente y se lo pasó a su socio con una nota. Si requiere viajes largos, busca otra alternativa. No puedo estar lejos de mis hijas más de 2 días. Su asistente Patricia entró con más papeles. Señor Rivas, también llegó esto para usted. Era una carta del orfanato San José. La abrió intrigado. Estimado Alejandro Rivas, nos enteramos por los periódicos de su historia de adopción. Queremos felicitarlo y agradecerle por ser un ejemplo de que los niños que crecen en instituciones pueden convertirse en adultos exitosos y amorosos. Nos gustaría invitarlo a dar una plática a nuestros niños mayores sobre superación y esperanza. Con cariño, hermana Carmen Rodríguez. Alejandro leyó la carta 3 veces. La hermana Carmen, la misma monja que lo había consolado durante sus noches más difíciles, todavía estaba ahí, todavía cuidando niños abandonados. Tomó su teléfono y marcó el número del orfanato. Hermana Carmen, soy Alejandro Rivas. Recibí su carta y me encantaría ir a platicar con los niños, pero no voy a ir solo. Como dice, voy a llevar a mis hijas. Quiero que los niños vean que las familias se pueden formar de muchas maneras diferentes y que todos merecen ser elegidos por alguien. Esa tarde Alejandro estaba sentado en primera fila del auditorio de la escuela, grabando con su teléfono, mientras Lucía cantaba las mañanitas con su grupo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando ella lo vio entre el público y le sonrió en medio de la canción. Después del festival, las 3 familias que se habían formado tan inesperadamente caminaron hacia el auto tomados de la mano. Papá, dijo Mariana, ¿alguna vez se arrepiente de habernos elegido? Nunca, respondió sin dudar. Ustedes fueron lo mejor que me pasó en la vida. Aunque a veces seamos muy ruidosas, especialmente cuando son ruidosas. Me gusta que mi casa esté llena de vida. Y aunque a veces lloremos porque extrañamos a mamá, especialmente cuando lloran por su mamá, porque eso significa que saben cómo amar profundamente. Lucía se detuvo en medio de la banqueta. Papá, ¿puedo decirle algo? Lo que quieras, mi amor. Creo que mamá sabía que usted nos iba a encontrar. ¿Por qué piensas eso? Porque el día antes de que se muriera nos dijo que no nos preocupáramos, que alguien iba a cuidarnos muy bien. Y después usted llegó. Alejandro se agachó y abrazó a sus 2 hijas en medio de la calle, sin importarle que la gente los viera. Tal vez su mamá tenía razón, susurró. Tal vez esto estaba destinado a pasar. ¿Cree en el destino, papá? Ahora sí creo que ustedes y yo estábamos destinados a ser una familia. Caminaron el resto del camino hacia el auto en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandro pensaba en el hombre que había sido hace un año. Exitoso pero vacío, rico pero solo, controlado, pero sin dirección real. Ahora tenía desorden en su casa, pegotes de comida en su ropa cara, reuniones interrumpidas por llamadas de la escuela y cuentas de dentista pediátrico. Y nunca había sido más feliz. Esa noche, después de ayudar con la tarea, supervisar los baños, leer 2 cuentos y escuchar las oraciones de ambas niñas, Alejandro se sentó en su sillón con una taza de café y miró las fotos que tenía en su mesa de centro. La primera era del día que se conocieron en el aeropuerto, una foto que Diana había tomado sin que él se diera cuenta. La segunda era del día de la adopción saliendo del tribunal.
La tercera era de la semana pasada, los tres haciendo caras divertidas en un espejo de la feria. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Diana. Vi las fotos del festival en Facebook. Se ven increíblemente felices. Gracias por demostrarme que a veces los finales felices sí existen. Alejandro le respondió, gracias por ayudarme a entender que el amor no es algo que esperas que llegue, es algo que eliges dar. Antes de irse a dormir, se asomó al cuarto de las niñas. Mariana estaba completamente destapada como siempre y Lucía abrazaba a su osito. En la mesita de noche estaba la foto de su mamá biológica junto a una nueva foto de los tres. Alejandro las arropó cuidadosamente y le susurró a cada una. Buenas noches, mi amor. Que sueñes bonito. Cuando salió del cuarto, se encontró con su reflejo en el espejo del pasillo. El hombre que lo miraba era completamente diferente al que había sido. Era un hombre que había elegido el amor sobre la comodidad, la familia sobre la soledad, la responsabilidad sobre la libertad y no cambiaría ni un solo día de esta nueva vida porque había aprendido la lección más importante de todas. Que la felicidad no viene de lo que consigues, sino de lo que eliges dar. Y él había elegido dar su corazón completo a dos niñas que lo necesitaban y ellas habían elegido dárselo de vuelta. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotras nos emocionó escribirla, no olvides darle like a este video y compartirlo con esas personas especiales que creen en el poder del amor incondicional. La historia de Alejandro, Mariana y Lucía nos recuerda que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, sino que a veces nacen de una decisión valiente de quedarse cuando todos los demás se van. Cada like y cada compartir ayuda a que más personas descubran que el amor verdadero no conoce de reglas ni de manuales, solo de corazones dispuestos a elegir el uno al otro. ¿Te gustó conocer cómo un encuentro casual en un aeropuerto puede cambiar vidas para siempre? Entonces, suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran el amor, la familia y esos momentos que nos transforman completamente. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional que conecta con estas historias universales de amor y esperanza. Así que cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos inspira a seguir compartiendo historias que tocan el alma. M.